permite estar reunidos esta tarde, noche en su casa. ¿Cuántos venimos a recibir palabra de Él? Amén. ¿Con cuántos de ustedes Dios ha sido bueno? Vamos a ir a Colosenses. En el capítulo 1. En el verso 15, amén. Cuando estés ahí puedes decir amén. Ok, dice la palabra, Él es la imagen. ¿De quién? De Dios. El Dios invisible. El primogénito de toda ¿qué? Creación. ¿Qué entendemos en ese verso cuando dice la palabra ahí? Él es la imagen de Dios. La palabra está hablando ahí de Jesús. Dice que Él es la imagen del Dios invisible y que Él es el primogénito de toda ¿qué? Creación. Es el verso 16, porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y ¿qué? Invisibles. Desde ahí Dios está aclarando que hay cosas que nosotros no podemos ver. Pero el hecho de que nosotros no la veamos no significa que no existen. Porque Dios está aclarando que hay cosas que son invisibles pero son existentes. Amén. Hay un mundo en el cual tú y yo no podemos ver y ese es el mundo espiritual. Pero el hecho de que no lo podamos ver no significa que no existe. Porque Dios es claro y dice ahí, porque Él es el ¿qué? Porque dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Creación. Y después dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles, dice, las que hay en los cielos. ¿Y en dónde más? Y en la tierra. Y dice ahí, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice el verso siguiente, y Él es antes de todas las ¿qué? Las cosas. Y todas las cosas en el que subsisten. Dice. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Dice el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la ¿qué? Toda la plenitud. Dice el verso 20, y por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Él. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su ¿qué? De su cruz.
Dice ahí, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños. ¿Y qué más? Enemigos. Y enemigos de vuestra mente. No dice de vuestra mente, ¿verdad? Van todos así. No. Fíjate, ¿en dónde éramos enemigos? En nuestra mente. Y al que está a tu lado, eso significa que mi manera de pensar tiene que cambiar. Dice su palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis comprobar. Fíjate, alguien que no ha sido renovado en su mente no va a poder comprobar cuál es la bendición de Dios o la voluntad de Dios. ¿Por qué no lo vamos a poder entender? Y al que está a tu lado, a tu manera de pensar, no podrás entender la voluntad de Dios. Por eso dice, ¿necesitas una qué? Una renovación. Dice, ¿en cuál verso nos quedamos? ¿En el 20 qué? ¿20? En el 21. Y dice, a vosotros, ¿que qué? Que también erais extraños y enemigos en vuestra que haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de quién. Dice, y si en verdad, fíjate cómo dice Dios ahí, y si en verdad permanecieses, ¿cómo dice ahí? Fundados y firmes en la fe. En la fe. En la fe. Y al que está todo lo que más cuesta son los fundamentos. En pocas palabras, es el cimiento. Nuestra fe tiene que estar cimentada. Tiene que tener unas buenas columnas. Y eso no es de la noche a la calle, a la mañana. Y al que está a tu lado, Dios va a trabajar en ti. Dios está trabajando en nosotros, ¿no? Porque Él quiere edificarnos en la ¿qué? En la fe. Por eso dice que edifiquemos nuestra casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Mira, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Y vinieron los vientos y los ríos y azotaron sobre aquella casa, pero no hubo mal sobre qué, sobre él. Pero hubo otro que edificó sobre la arena, y cuando vinieron los vientos y vinieron los ríos, hubo gran mal sobre aquella casa. Entonces, conforme a uno como al otro, les va a suceder exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia a nosotros que estamos en la fe de Cristo Jesús? Que las cosas no nos van a mover del lugar, hermano. Por eso Tesalonicenses dice, no te entristezcas cuando hay alguien que muere. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y sabed que los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. ¿Cuántos sabemos eso? Aquellos que no lo conocen están que no caben. También de este lado, pues tu alma se va a doler, pero no será lo mismo. ¿Estás aquí? Amén. Mira, dice el verso 23. Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del ¿qué? Del Evangelio. Fíjate, ¿cuál es el? ¿En dónde está todo?
¿En no qué? En no movernos. ¿Quién es una persona que está firme? Alguien que no se deja ¿qué? Mover. Dice la palabra ahí que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice el apóstol Pablo, fui hecho su ¿qué? Su ministro. Jesús fue bien claro. Y él en el capítulo 15 de Juan, si no me equivoco, dice él, permaneced en mí. ¿Y yo en quiénes? En vosotros. Dice su palabra, vamos a ir rápido. Desde el verso 1 dice él. Mira, fíjate la afirmación que hace Jesús. Juan 15, 1. Dice, yo soy. ¿Quién? ¿Por qué Jesús hace esta aclaración así? Yo soy la vid verdadera. Porque hay una que no es verdadera, ¿no? Dice, y mi padre es el ¿qué? El labrador. Dice su palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más ¿qué? Más fruto. ¿Qué fruto busca Dios de nosotros, amor? Muchos dicen que las almas, pero la palabra dice en Colosenses que más el fruto del Espíritu es amor, paz. Pero hay otra que uno de los frutos del Espíritu es fe. ¿Por qué el Señor busca en nosotros fe? Porque sin fe es imposible agradarle a Él. Porque al que cree, todo le es posible. Vean que está a tu lado, todo es posible. Nada hay imposible para Dios, amor. Y Él es claro y dice, porque al que cree, todo le es ¿qué? Le es posible. Y fíjate, Él está diciendo, porque todo lo visible y lo invisible fue creado por Él y ¿para qué? Y para Él. Mira, y dice esa palabra ahí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y entonces Jesús hace esa exclamación, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en ¿quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿Cuántos queremos dar fruto? Mira que está a tu lado, permanecer es estar. Permanecer es seguir, continuar, avanzar. Permanecer tiene todos esos significados, amor. Por eso el Señor dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Dice, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la ¿qué? En la vid, así tampoco ¿quieres? Si no permanecéis en ¿quién? Y entonces Jesús aclara y dice, yo soy la que y vosotros los pámpanos. ¿Y qué dice ahí? El que en mí no permanece. Otra vez, a ver en qué verso vamos. Si yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí
permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Llevará mucho fruto, dice, porque separados de mí, nada podréis hacer. Y luego dice el verso 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice el verso 7, si permaneces en mí, fíjate todos los requisitos. Si permanecen en mí, y luego dice, y mis palabras permanecen en quiénes, en vosotros. Dice entonces ahora sí, pidan todo lo que quieran. Fíjate que está a tu lado. ¿Ya reuniste los requisitos? Porque muchos pedimos muchas cosas, pero nos falta. Diga que está a tu lado, Dios busca fidelidad, permanencia. El que es fiel permanece, ¿no? Dice, si ustedes permanecen, y no solo eso, que estén ahí, sino que mis palabras permanezcan en ¿quiénes? En ustedes. Entonces ahora sí pidan todo lo que quieran. Lo que quieran. ¿Y qué dice ahí? ¿Y os será qué? Hecho. Dice el verso siguiente, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis ¿qué? Dice el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi ¿qué? En mi amor. Son muchos los requisitos, ¿no? ¿Difíciles? No. Dios no nos complica, Dios no nos complica las cosas. Nosotros las complicamos. Él es bien sencillo, hermano. Él no nos pone una sinfín de trabas para que las cosas sucedan. Dices, pero si hay requisitos que tienes que cumplir. ¿Cuándo Dios va a haber respuesta de Dios hacia alguien? Cuando Él vea en ese alguien permanencia, continuidad. Cuando Dios ve en una persona doble ánimo, ¿por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus ¿qué? Sus caminos. Y la palabra es clara y en Santiago dice, no piense aquel que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿En dónde está la respuesta? En permanecer. Pero ¿de qué manera voy a permanecer? En su amor. Y no solo eso, sino que sus palabras permanezcan en ¿quién? En mí. ¿Qué es que sus palabras permanezcan en mí? ¿Qué entiendes tú por eso? En pocas palabras le está hablando de fe. ¿Qué tiene que ver Él en nosotros? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces la fe que tú vas a tener va a venir por escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Esa es la palabra que quiere Dios que permanezca en ¿quién? En ti. Entonces Dios está diciendo que permanezca la fe en ¿quién? En ti. Y entonces pide todo lo que quieras y os será hecho. ¿Cuántos hombres Jesús les dijo que se haga como has dicho? Que se haga como has dicho. Y ese como has dicho, ¿cómo era? Con fe. Señor, ve para que mi siervo sane.
¿Sí es de aquí? Sí, amén. Y otro le dijo, solo diga palabra. ¿Y mi siervo qué? Y Jesús hace la siguiente exclamación: les digo que aún en Jerusalén no he encontrado una fe tan grande. ¿Quién fue ese? Cornelio el centurión. Ni siquiera era un hombre del pueblo de Israel. ¿Sabías que hay mucha gente que tiene mucha fe, ¿no? El problema es que esa fe no está en el lugar que corresponde, porque están separados de ¿quién? De Jesús. Y la fe que va a detonarlo todo, la fe que va a mover todas las cosas, es la fe que esté en Jesús. Él lo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve ¿qué? Fruto, lo cortará. Pero todo pámpano que en mí dé fruto, lo limpiará para que dé más ¿qué? Más fruto. Más fruto. ¿Cuántos queremos recibir algo de Dios? Mira, Él está esperando gente que le crea. ¿Qué está esperando Dios? Gente que quiera permanecer. ¿Qué le sucedió a Moisés? Dios no hablaba el día domingo, se dejó contaminar y su fe no permaneció, porque él mismo le dijo al Señor: son 600,000, Señor. ¿Acaso se degollarán bueyes y ovejas? ¿O acaso traerás a los peces del mar para darles de comer? ¿Habrá algo que baste para llenarlos? ¿Y qué le dijo Dios a él? Hoy mismo tus ojos verán si se cumple o no mi palabra. Ya no lo leímos el domingo, pero después dice: pero tú no entrarás. A mi reposo. Moisés murió de 120 años, pero solo subió a un monte y vio desde lejos la bendición. Dios quiere que tú veas la bendición y su mano sobre su vida, pero es necesario que tú le creas a Él. No importa lo que los demás digan. Otra, tú no puedes caminar con la fe que alguien más tenga. Dios necesita ver en ti fe. ¿Puedes darle un aplauso a Dios? Mira, Dios es bien bueno, ¿eh? ¿Qué dice el verso 23 de ahí de Colosenses, no? Esto se relaciona con el capítulo 15 que acabamos de leer de Juan. Primer capítulo de Colosenses, verso 23. En verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que esté debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está todo. Dice: si en verdad. ¿Si en verdad qué? Permanecieres. ¿Sabes qué es lo que busca el enemigo a través de todo lo que tú y yo vivimos, amor? Que no permanezcas.
Ese es un hombre de doble ánimo. Porque nosotros somos los de los que caminamos por fe y no por vista, no. Porque muchas veces lo que tú ves te va a cambiar el ánimo. El Señor fue bien claro con Tomás y le dijo: Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de ellos es el reino de los ¿qué? De los cielos. Tienen mayor galardón aquellos que no ven las maravillas de Dios que aquellos que las ven. ¿Cuán tremendo es? Porque habrá gente que se sostendrá con la pura fe, hermano. Mira, unos jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron bien claros acerca de su fe. Y le dijeron al rey Nabucodonosor: tocante al tema, rey, que usted nos está hablando, no tiene que decirnos nada, porque no lo vamos a hacer. Porque al Dios que nosotros servimos tiene el poder para librarnos de su mano y del horno de fuego ardiente. ¿Y sabes qué otra aclaración le dijeron? Y si no lo hiciere, como quiera no le adoraremos. A esa estatua que usted levantó, ¿sabes qué le dijeron? Nos vamos a morir en fe. Pase o no pase, nos salve o no nos quede, o no nos salve. ¿Sabes qué dijo eso? ¿Qué dijeron ellos? Nuestra fe no va a cambiar. Pase o no qué, no pase. Aquí hay una pregunta bien tremenda, y es: ¿qué pasaría si lo que estás pidiendo no sucede? ¿Seguirías confiando en él? Sí, amén. ¿Qué pasaría si algo que tienes tiempo orando para que eso cambie no cambia? ¿Seguirías confiando? Dice un apóstol al cual le mataron a su hija que él acababa de entregar a sus hijos a Dios una semana antes. Y su novio de la muchacha se la lleva allá en otra ciudad, le dispara con una escopeta y le destruye la cara. Imagínate. Dice él: ¿qué le dices a tu alma? Cuando días atrás le acababa de entregar él a sus hijos a Dios. Y le acababa de decir: Señor, guárdalos de todo mal. Y la muchacha muere de un escopetazo en la cara. La pregunta es: ¿lo seguirías adorando? Porque Pedro le dijo: aunque tuviera que morir, no te dejaré. Está bien tremendo eso. Hay hombres que murieron y les cortaron la cabeza, fueron quemados vivos por no negar a Jesús. Nos hacían pisar la cruz de Cristo. Inclusive a sacerdotes en otros estados, en otras naciones, que negaron a Jesús. Porque si negaban a Jesús, se acabó ¿qué? Porque Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Mira, ¿qué necesitamos? Lo único que tú y yo necesitamos para permanecer es fe.
¿Qué necesitamos para ser salvos? Fe. ¿Qué necesitamos para que las cosas sucedan? Fe. ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? Fe. Diga al que está a tu lado, ¿tienes necesidades? Sí, pastor, muchas. Pero ¿sabes cuál debe de ser tu principal necesidad? Fe. Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y si nosotros tenemos fe, tenemos todo, amado. Porque con la fe podemos comprarlo todo. Porque con fe podemos hacer bajar del cielo todos los recursos que hay ahí, amado. Y mira que en el cielo hay una fuente inagotable de recursos. Dice su palabra ahí en Colosenses, si en verdad permanecieres, y luego dice, fundados. ¿En qué? Fíjate, 3 cosas. Firmes, fundados, ¿y qué más? Bueno, se los dije no en el orden para ver si están atentos, pero en el orden dice permanece. ¿Después qué? Fundado. ¿Y qué más? Firme. ¿Pero en qué, amor? En la fe. Mira, para poder estar firmes en la fe, hay que estar fundados. Porque si estamos fundados en la fe, entonces estaremos firmes. Entonces, hay un deber. ¿Cuál es el deber que tiene todo hijo de Dios? Permanecer firmes en la fe. Y la manera de lograrlo es permanecer fundados en la fe. Mira, ¿qué quiere decir Pablo con que debemos permanecer firmes en la fe? ¿A qué fe se refiere Pablo? Dice su palabra que Él nos ha dado a todos una medida de fe. Por medio de su fe, de su Espíritu. Amén. Por esa fe, dice Hebreos capítulo 5. Dice el apóstol Pablo acerca de esto. Tenemos mucho que ver. 5:11, perdón. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de qué? De explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Dice, porque debiendo de ser ya qué? Maestro. Dice, después de tanto tiempo, tenemos necesidad de qué? De que nos vuelva a enseñar. De que se los vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de quién? De Dios. Mira, Dios le está hablando a una iglesia que ya conocía, pero que no tenían la fe, que ya les habían enseñado, pero no había fe en quién, en ellos. Diga que está a tu lado, no importa cuánto tiempo tenga que vas a la iglesia. Porque tu crecimiento no se basa en el tiempo, sino en tu fe. Hay gente que tiene años
que su fe no es tan grande como la de algunos cuando van llegando. Hola. ¿Qué no debería de ser al revés? A veces los que van llegando son los que tienen más fe que los que ya están, ¿no? Pablo le está diciendo a los hebreos, que dice ahí, acerca de esto tenemos mucho que decir. Verso 11, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Fíjate qué está diciendo el apóstol. ¿Tardos para qué? Para oír. Dice, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿qué dice ahí? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. De leche. Y no de alimento, ¿qué? Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y ahí vamos a otra palabra que dice, mientras que el heredero es niño, nada difiere del ¿qué? Del esclavo. Ya que está tu lado, tienes que crecer. ¿En qué, pastor? En fe. Porque mientras que no crezcas, dile que está tu lado, mientras que no crezcas en fe, no podrás recibir herencia. Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero cuando Dios ve, dice, no, este todavía le cree. Se comporta como un ¿qué? Niño. ¿Y cómo Dios ve que se comporta como un niño? Porque a veces quiere y después ya no quiere. A ver, aquí siendo todos sinceros, levante su mano cuánto le han hecho berrinche a Dios. ¿Y tú qué le haces cuando tu hijo se te berrincha? Lo corriges, ¿no? ¿Y qué le dice? Tenga para que qué? Para que entienda. Se enoje. Ahora entendemos varias cosas. Dice, el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, así como el padre castiga al hijo, así Jehová tu Dios te castiga a ti. Porque Él es nuestro Padre. Pues tiene derecho de darnos nuestras alineadas. Sí. Y al que está a tu lado, ¿y entonces por qué te quejas? ¿Qué dice un dicho en el mundo? Dice, mejor es unas nalgadas a temprano o a tiempo que lágrimas a qué. O lágrimas cuando sean que grandes. Entonces, ¿por qué crees que Dios nos da nuestras nalgadas a tiempo? Para evitarte que las lágrimas que derrames después, mira, no son lo mismo las lágrimas que derramas cuando te dan unas nalgadas que cuando te equivocas. Porque la de las nalgadas nomás es un ratito. Y las de cuando te equivocas son por un tiempo. Puedes dar un aplauso a Dios. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mira, para los que por el uso, ¿qué dice ahí? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué dice por el uso?
¿El uso de qué? De la fe. Tenemos los sentidos bien ¿qué? Ejercitados. ¿Entre el qué? Bien y el mal. Entre el bien y el mal. ¿Y el que está a tu lado sabe hacerlo bueno? Perfecto, gracias. Quizás porque no se. Eso es algo que está en nosotros, hermano. Todos sabemos hacer lo bueno, ¿cierto o no? Sí, amén. Tenemos que crecer, dile que está a tu lado, tienes que crecer en fe. Segunda de Pedro 3:18. Mira, antes de leer esa, el autor de Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, y yo creo que fue él, y es él. Reprende a los hermanos, ¿no? Que eran ya hermanos. ¿Y qué les reprende? Los reprende porque ya había pasado mucho tiempo. Que se habían convertido a Cristo y no había fruto de quién. ¿Fruto de qué, pastor? De fe. Se comportaban como unos ¿qué? Como unos niños. Y él les dice, tiene necesidad de tomar leche de nuevo, ¿verdad? Y no alimentos sólidos. ¿Por qué el autor de Hebreos, Pablo, les reprende a esos hermanos? ¿Sabes por qué? Porque debieron de haber crecido en su fe y no lo hicieron. ¿Estás aquí? Porque debieron haber crecido en su fe, pero no lo no lo hicieron. ¿Cuántos de aquí hemos escuchado muchísima palabra de Dios? Entonces, ¿cómo debería de ser nuestra fe? Inmovible. ¿Sabes? Dile que está a tu lado. ¿Sabes cuál es tu deber? ¿Cuántos de aquí saben cuál es su deber? Crecer en el conocimiento de quién? De Dios. Tenemos que crecer porque tú y yo somos herederos de Dios. Pero ¿cuándo vamos a heredar? Cuando dejemos de ser niños. Romanos es claro y dice, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Jesús, si es que padecemos juntamente con quién, con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero Él es claro, somos herederos. Pero si entrelazamos somos herederos, cuando dice, mientras que el heredero es niño, nada difiere del qué, del esclavo, aunque es señor de todo, no puede tocar qué, nada. ¿Cuántos queremos realmente recibir las riquezas de su gloria, amado? Amén. Tenemos que crecer. Mira que está todo, tienes que crecer. Y yo también. Porque todos queremos recibir, ¿cierto? Pero nos preocupamos por todo, menos por qué, por crecer. No pueden pasar las semanas y tú y yo seguir siendo los mismos. Nuestra fe tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo. Dice, porque Él nos lleva como la luz de la qué, que va en aumento o va para abajo. Mira que está tu lado. ¿Cómo era tu fe? ¿Cómo conociste a Dios? Al 100.
Mira, hay dos parábolas donde el Señor habla y dice del 100 al 60 al 30 y otra del 30 al 60. Porque hay unos que llegamos con un poco de fe, pero nuestra fe. Y hay otros que llegaron con un montón de fe y mientras fue pasando el tiempo, su fe fue fe. Y debería de ser así. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Dice 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien crecer. Antes bien que crecer. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, ¿qué? Amén. Yo te voy a preguntar algo, ¿y cómo está nuestro crecimiento? ¿Nuestra fe ha madurado? Porque dice su palabra que si nosotros somos niños vamos a ser fáciles de llevar de cualquier viento de ¿qué? De doctrina. Arrastrados de una parte a otra. Y el Señor nos pide firmeza, man. ¿Cómo debemos de saber si hemos crecido o madurado en nuestra fe? ¿Cómo sabemos si estamos creciendo en la fe? Una pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo estamos caminando? ¿Por fe? ¿Por vista? Hola. ¿Por lo que las circunstancias nos dicen? ¿O por lo que Cristo nos dice? Porque si combinamos con las circunstancias nos dicen, la palabra de Dios dice que las cosas irán de mal en peor. Eso significa que las circunstancias no van a cambiar. ¿Van a qué? A empeorar. Entonces, ¿cómo vamos a caminar? ¿Por vista o por fe? Pedro es claro y dice, antes bien que crecer en la ¿qué? En la gracia y en qué más, y en el conocimiento de nuestro Señor ¿qué? Y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando siempre se queda en la misma estatura, ¿no? ¿Y qué lo hace crecer? No debes de comer y fíjate si crece. Tenemos que crecer en el qué? Con ese alimento de Dios. Aquí está nuestro crecimiento. Di conmigo, aquí está mi crecimiento. Me tengo que nutrir. Tengo que nutrir mi fe, hermano. ¿Cuántos han leído todas las historias que hay aquí en la Biblia, hermano, acerca de la fe? Hay cosas sorprendentes que Dios hizo con esos hombres. Hay un capítulo en el libro de Hebreos donde se le llama la galería de la fe. Y Dios habla de esos hombres. Y en uno de los versos dice, de los tales la tierra no era ¿qué? Merecedora de ellos.
Imagínate, para que Dios los considere así, que la tierra no era merecedora de qué, de ellos. O sea que su fe sobrepasaba la tierra, hermano. Por eso, ¿por qué fue Elías arrebatado en un torbellino? Porque él no murió, hermano. Fue arrebatado. Y después apareció, cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, apareció junto con Moisés. Hasta los discípulos le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y aquí nos quedábamos. Y conmigo, hombres de fe. Mira, Colosenses 1:9. Avanzo para terminar. Dice: por lo cual, Colosenses 1:9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por quienes, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su qué, de su voluntad, en toda la sabiduría y inteligencia ¿qué? Espiritual. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué. Ahí mira, vamos a poner un agradándole en qué. En todo. ¿Sabes qué está diciendo? Para que andéis en fe. Para que caminemos en qué. En fe. Y luego dice: llevando fruto. ¿Hola? ¿Llevando qué? Fruto. ¿En qué dice? En toda buena obra. En toda buena obra. Creciendo. En el conocimiento de qué? De Dios. De Dios. Dice el verso: fortalecidos. ¿Con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. Dice el verso 12: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la ¿qué? De la luz. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado ¿qué? Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí empezamos. Es el primogénito de toda creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las que, todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Para Él. ¿Cuántos se preguntan qué debo de hacer para crecer? ¿Sabes cuál puede ser la respuesta? Mira que está a tu lado. Estudia su palabra. Escúchala. Régate. Lee su palabra. Ora y búscale en el nombre de Jesús. Dale palmas a Él. Sé que este fin de semana es el pretexto de nuestro Señor, pero muchos van y se van a las albercas y eso. Yo te voy a invitar a que vayas y te sumerjas en su palabra. ¿A quién le ha clavado? 2 o 3
Cierra tus ojos en tu lugar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tomes la mente de tus hijos, Señor, y puedas hacerles entender, Señor,